Carla, ¿para dónde te la llevas? Ay, María, pues fíjate que me dijeron que todavía me pueden agarrar al niño en clase. ¿Y de ahí? Es que no lo habías matriculado. Lo que pasa es que me lo había llevado a los cortes y me tuve que venir para que estudie. Está bueno, María. Vos sabés que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos e hijas es el estudio. Las niñas y niños tienen que estudiar para cuando sean grandes trabajar. Es nuestro derecho. Corran, brinquen, salten, vamos a empezar. La maestra Luna, vamos a escuchar. Les presentamos la maestra Luna. Todas las estrellas pueden aprender y los grandes cambios ya los van a ver. Educar para cambiar. Cambiar para educar. Un programa radial sobre temas relacionados con la educación. La maestra Luna. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Maestra Luna. Muy buenos días a toda la audiencia del programa La Maestra Luna, a toda la población educativa, a las madres, a los padres, a las familias de las niñas y de los niños, de la juventud, de nuestras hijas, de nuestros hijos, todas las personas responsables y también para niñas, para niños, para la juventud que nos está escuchando, para poetas, poetisas que nos están escuchando hoy en La Maestra Luna. A todas esas personas un gran saludo y que tengan un buen día. Así es que esperamos que nos escuchen y a lo mejor nos escriben, porque hoy el tema de La Maestra Luna es la poesía en la educación. Así que muchas gracias también a quienes nos dieron esta idea, porque a mí me dijo ahí un pajarito que el 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía. ¿Por qué será que se celebra? Se celebra por algo, ¿verdad? Porque es importante la poesía. Porque la poesía se manifiesta, dicen ahí los poetas. Muchas veces se piensa que uno es dotado de esto, pero a veces puede ser, ¿verdad? Que una tenga el don, pero a veces significa que necesitamos inspirarnos en alguien. Así nos decía una mujer poeta, escritora, que a veces son pocos y pocas las creadoras, pero es a partir de ahí donde te inspiras. Y como aquí es una tierra de poetas, pues vamos a hablar de la poesía y la educación, cómo estamos. Y es que en la actualidad hay muchas trabas para cultivar poesía. Sin embargo, pues es una ventana abierta para expresar los sentimientos, es una forma también para pensar lo que vivimos y es un desafío para desarrollar todo lo que es el intelecto, ¿verdad? Y es una invitación grande, ¿verdad? A grandes oportunidades también de crecer y educarnos en poesía. Porque la poesía se manifiesta, ¿por qué? Porque la vemos, la escuchamos, la escribimos, la sentimos. Es una manera de expresar las emociones. También lo podemos ver cuando quizás en una casa se adorna diferente, se arregla diferente, arreglas un altar, construís un memorial, un museo, un rótulo. Todo esto, ¿verdad? Es todo lo que es la publicidad, es poesía. Entonces, un espacio se puede convertir en poesía, una obra de teatro puede ser una poesía. Y es que todas las artes, ¿verdad?, se relacionan. Y qué bonito que es enseñar arte, porque ahí está la creatividad. Y más en estos tiempos necesitamos la creatividad, necesitamos escribir, necesitamos expresar nuestras emociones, controlar o transitar, gestionar nuestras propias emociones con todo lo que estamos viviendo. Así es que hoy vamos a hablar de eso, cómo estamos, porque hace poquito yo como maestra
pues le pregunté como docente, ¿verdad? Como educadora, le pregunto a las niñas y los niños. Y en el día, aunque sea en el día, ¿verdad? En que celebramos o que conmemoramos o hablamos de la poesía, que la UNESCO declaró este 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, es por algo, es para seguir cultivando las letras, para seguir cultivando esa motivación a leer, porque eso es lo que nos hace grande, eso nos hace compartir, nos llena de palabras, nos llena de muchas cosas bonitas, de, de, una, de una visualización más amplia del mundo. Así es que yo les preguntaba a estas niñas y a estos niños y me decían, no, ¿qué sabes de poesía? No. ¿Has escrito poesía? ¿Has leído algún poema? ¿Verdad? Porque no es lo mismo poesía que poema. Entonces, la construcción, digamos, ¿verdad? O la composición de algo, de esas palabras bonitas, ¿verdad? A lo que le llamamos poesía, eso se llama poema. Entonces yo le decía, ¿has escrito algún poema, alguna frase, un verso? No. ¿Quieres escribir un verso hoy que es día de la poesía? No, no, me decía. Y así con una cara tan triste o con una cara como de desprecio hacia la poesía. Y es que hoy en día hay muchas cosas que te distraen, como es la tecnología. Sin embargo, a través de la tecnología puedes encontrar poesía. Yo me encontré unos poemas lindísimos que me encantaría. Al final quizás declamo uno, ¿verdad? Que me encantó para hoy, ¿verdad? Que habla de la boca, y muy bonito, de Miguel Hernández. Y a pesar de eso, pues decimos, la tecnología nos distrae, pero en la tecnología tienen que saberla usar. ¿Para qué cosas es importante la tecnología o poder leer a través de la tecnología? Pero muchas niñas y muchos niños pues andan con otras cosas. Y además hasta hacen bullying con la poesía, porque yo oí algunas niñas que decían, decí 8 y no sé qué cosa te lo sancocho. Decí no sé qué cosa y ahí. Entonces yo decía, decí 1, me decía, decí 2, decí 3. Yo decía, ves, qué bueno que están haciendo poesía con los números. Pero luego lo que decía, ¿verdad? No me gustaba. Era como burla. Era como una cosa de un lenguaje vulgar. Entonces yo digo, pero ¿para qué están usando la poesía? Eso no es poesía, le decía yo. Entonces voy a enseñarte a hacer poesía. Y es que necesitamos eso, motivar a la niñez, ¿verdad? Para que crezca en palabras, para que analice la vida de otra manera y pueda cambiar, digamos, ese lenguaje vulgar por un lenguaje más bonito, más tranquilo, de respeto, de cariño, de emociones bonitas. Aunque también con la rabia, ¿verdad? Con el miedo vos podés hacer poesía y es una forma de transitar. Pero bueno, lo que me dejó asustada es que en la escuela, siendo la escuela, ¿verdad? El lugar oficial donde tenemos que aprender estas cosas, como la poesía, como el arte, muchas niñas y niños te miren la poesía con desprecio, te digan no. Sin embargo, para otras cosas sí la utilizan, para el daño, para hacer daño, para burlarse. Y eso me motivó a hacer este programa, ¿verdad? Porque como que se está dejando a un lado la poesía. Y somos una tierra de poetas y tenemos que hacer algo por este desprecio que están haciendo cuando la poesía, bueno, nos ayuda a leer, nos ayuda a escribir, nos ayuda a expresarnos. Y eso es lo que estamos enseñando en la escuela, a expresarnos con libertad, a poder expresar nuestras emociones, lo que sentimos, lo que vivimos, poder visualizar la vida misma, ¿verdad? De una u otra manera, para poder encontrar soluciones en los problemas de la vida. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos ayuda a inspirarnos, ¿verdad? Porque vamos a escuchar a grandes poetas, ¿verdad?
poetistas jóvenes y jóvenes que me he encontrado ahí en el camino de la vida, ¿verdad? Me he encontrado dos grandes, tres, cuatro. Hay varias poetisas, varios poetas jóvenes que me encantan cómo escriben. Uno es Ricardo Ríos, quien escribe Préstamos de Luz. Otra compañera poetisa es Verónica Rosell, que he tenido el gusto también de leer el libro Los fantasmas de una dama. Entonces me ha gustado cómo escriben. Y entonces me atreví a preguntarles ahora, ¿verdad?, qué les ha inspirado a ellas y ellos la poesía, ¿verdad? Porque así cuando uno se inspira, pues uno lo puede desarrollar, sea para una misma o sea para compartir en la escuela, en la casa, en la educación, en toda esta responsabilidad, en todo este derecho humano que necesitamos compartir. Vamos a escuchar de ellas y ellos cómo se inspiraron para escribir poesía. A mí me inspiró hacer poemas o mis primeros versos cuando me enamoré por primera vez. Entonces, como yo era una chica bastante tímida, se me hacía más fácil escribirlo, pero de una forma más estética de la palabra. Luego, cuando pasé esa fase, me dediqué a escribir poemas a la naturaleza, a la familia e incluso a mis cambios existenciales. Cuando yo tenía una recopilación, todos esos escritos, decidí sacarlos en libro para que los lectores tuvieran ese privilegio, vamos a decir así, de que pudieran leer mis escritos. ¿Qué me inspiró a escribir poesía? Pues bueno, desde pequeño pues hubo esa conexión con los libros, pero eso, verdad, hasta la adolescencia lo llegué a descubrir por medio de una entrevista que leí de la poeta Claribel Alegría en la prensa literaria, y no solo leí esa entrevista, sino que también unos poemas de ella. Y a partir de esa lectura de poemas fue como tomar una decisión precisamente de que quería escribir poesía y quería pues decir cosas por medio del verso como tal. Entonces, verdad, creo que me han venido interesando muchos temas como que tienen que ver sobre la creación poética, temas de carácter social. Me gusta poetizar bastante las cosas y la vida cotidiana como tal. Bueno, y ahí escuchábamos, ¿verdad? Esas inspiraciones de la vida misma, de todas esas etapas de la vida, como decía Verónica, del enamoramiento, como decía Ricardo, de una entrevista, de poder leer a otras poetisas, a otros poetas. Viene de ahí, ¿verdad? También el entorno social, ¿verdad? ¿A dónde te moves? ¿Has ido a una biblioteca? Has llevado a tus hijas, tus hijos a una biblioteca, a un museo, a un memorial, a un lugar donde exponen un libro, donde exponen poesía. Pregúntate, ¿verdad? Como maestra, como docente, como responsable de las niñas y los niños, ¿a dónde hemos llevado a nuestras hijas y nuestros hijos? Para que se inspiren y sean creativas y creativos. En la misma publicidad, ¿verdad? Ves ahí cuando dice destapa la felicidad, la chispa de la vida. El mismo comercio utiliza la poesía, ¿verdad? Aunque decimos no todo es poesía, podrían decir las poetisas y los poetas. Pero sí, se utiliza la poesía ahí. Por ejemplo, una persona que estudia publicidad tiene que aprender de esto. Y es necesaria, porque qué bonito es poder también hasta protestar con poesía, con creatividad, no hacer daño a nadie. Sin embargo, estás expresando tus sentimientos, tu sentir de la vida misma, como dice Ricardo, como dice Verónica, ¿verdad? Entonces, las emociones mismas, a veces estás enamorado y no hayas cómo expresar, ¿verdad?, tus sentimientos, pues lo puedes expresar en una poesía. A mí me decía, Fanny, vos siempre hablas como enojada, parece que estuvieras regañando. Pues yo digo, voy a aprender poesía, voy a hablarlo en poesía, ¿verdad? Y no es que lo hable en poesía, y es que yo siempre, cuando escribo, me sale la poesía.
así dicen, ¿verdad? Y eso, qué bonito, digo yo, porque cuando escribo es como que lo pienso, como que leo 2 veces, como que también me sale lo que he leído de otras y otros poetas. Así es que también, ¿qué inspira cuando, por ejemplo, las madres, los padres o los responsables, los tutores, las personas que están ahí a cargo de niñas y niños, pues le declaman un poema, le leen una poesía? Y yo recuerdo que yo me inspiré de mi tío, que leía poesía, leía y declamaba. Y qué bonito, yo lo escuchaba, como yo vivía al otro lado del instituto donde él estudiaba, yo lo escuchaba como declamaba. Y una vez oí que le dieron un premio, que le dieron aplausos, y que lo aplaudían y todo, y me acuerdo que decía unos poemas de Rubén Darío, los declamaba con una emoción, con fuertes emociones. Es que era extraordinario como yo escuchaba poesía. Y casi diario. Qué bonito. Y ahora yo siento como que se ha dejado ahí, que no enseñamos a las niñas, a los niños a leer poesía, que declamen poesía. Sin embargo, muchas niñas, muchos niños saben otras cosas. Y eso es bueno también para la retentiva, el aprenderse un poema y poderlo declamar con la fuerza o con lo que va significando cada palabra, para el análisis del contenido de esa poesía. Porque no es solo hacer poesía, tiene un fondo, tiene una forma de escribir y tiene un fondo, ¿verdad? De cómo lo podés analizar. Lo analizas a nivel de la estructura y lo podés analizar también desde el contenido o desde el fondo, ¿verdad? De lo que quiere escribir este poeta o esta poeta. Así que yo me inspiré de ahí, de mi tío. Y yo cada vez que veo a mi tío, yo le digo, hazme un regalo cuando hacemos algún evento. Y ese regalo no solo es para mí, sino también para quienes escuchan. Y dicen qué bonito, lo aplauden. Y también si hay niñas y niños ahí, va a servir para inspiración. Y eso es importante, ¿verdad? Seguir cultivando lo que es la poesía, seguir cultivando el arte. Así es que, bueno, vamos a ver para qué nos sirve la poesía, cuál es la importancia, a ver qué nos dicen. Y aquí se sumó una maestra también que nos habla, ¿verdad?, sobre la importancia de la poesía. Escuchemos. La poesía en educación es muy importante porque esta le da una mejor percepción de la vida a los estudiantes. No ver la vida de una forma sencilla, sino con otra visión, con otra percepción de apreciar lo que Dios nos da, de escuchar la música de los árboles, de escuchar desde el corazón estas experiencias que vivimos día a día, saberlo transmitir a través de nuestros escritos, porque la poesía no solamente es un medio para transmitir ideas, sino que es un medio de crear conciencia. Por eso es muy importante la poesía en educación. La importancia que tiene la poesía para la educación es que nos permite desarrollar la imaginación, le permite al estudiante tener una visión amplia de las cosas y sobre todo a desarrollar un espíritu crítico y de reflexión sobre lo que se ve, sobre lo que está a tu alrededor. Yo creo que la poesía facilita ese encuentro con las cosas y viene acompañado de un proceso de reflexión. Para mí es muy importante, ¿verdad? La poesía con la educación se basa incluso a la educación de ahora de aprender cómo redactar un cuento, cómo escribir un cuento, cómo vamos a empezar un cuento, incluso desde mi nombre, desde mi vida. Los beneficia mucho, tanto como a los niños, a las niñas, incluso a los adolescentes, porque estamos en una etapa, estamos en un país donde muchas veces nos lo sentamos con aquel niño, aquella niña, a decir vamos a escribir un cuento, o al escuchar a aquel niño o a aquella niña, en ver qué es lo que piensa, en ver la opinión de aquel niño. Para mí la poesía es una importancia que se basa en la educación, sobre todo en el pensamiento de aquella niña, de aquel niño, incluso
mantenerlo alejado de la tecnología, de la televisión, de otras cosas que se pueden causar enfermedades. La poesía es una parte de cómo yo me relajo, de cómo yo me destreso. La poesía va parte más de la educación, porque de niño ya vamos a empezar qué es lo que quiero, cómo aprendí. E incluso hay niños y niñas muy pequeños que se hacen ilusiones, cuentan unos cuentos maravillosos y llevan aquello que qué es lo que quiero hacer cuando yo sea grande, llevan aquel entusiasmo de decir en este país yo quiero hacer esto, quiero ser un escritor. Desde muy pequeño vamos inculcando de que la poesía en la educación es la parte más importante, porque aquel niño tiene que tener aquel sentimiento y expresar realmente qué es lo que siento, qué es lo que digo, y conforme así yo lo represento a través de una poesía. Muy bien, muchas gracias a las personas que nos brindaron esta entrevista, ¿verdad? Que nos hablan de la importancia de la poesía en la educación. Y es que la poesía, nos decía, nos enriquece, ¿verdad? El alma, nos enriquece nuestra capacidad de uso del lenguaje, ya que esto es un género, ¿verdad? Es un género lírico, y este género pues nos ayuda al discurso libre o a poder tener esa libertad de hablar con los sentimientos, con las emociones, jugar con las palabras. Y nos ayuda a leer, nos ayuda a retener, nos ayuda al trabajo de la memoria, al trabajo de la imaginación. ¿Cuántas cosas nos puede ayudar para las niñas y los niños desarrollar ese lenguaje, ¿verdad? Que está tan interesante, ¿verdad? Que aprendan desde los primeros años, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Para la vida misma, ¿verdad? Para nuestra vida cotidiana, poder ver, visualizar nuestra vida cotidiana. Nos decía uno de los poetas que de la vida cotidiana, pues, puedes hacer esa poesía. ¿Verdad? Mirábamos Préstamos de Luz, ¿verdad? ¿Qué podría decir este libro, ¿verdad? En su poesía, en sus cuentos, en su minificción, ¿verdad? Que nos habla muchas cosas, ¿verdad? Sobre el tema de la luz y la luz en las diferentes dimensiones de la vida. Y gracias también a la lectura podemos enriquecer nuestro vocabulario y relacionarnos también con ese uso del lenguaje más culto. Por otro lado, podemos entender la realidad de la vida porque las y los poetas pues escriben muchas veces de acuerdo a los contextos también, cómo piensan. Decía un poeta por ahí de que a veces por tu poesía puedes conocer el propio ser de la persona, el alma, sabes quién es a través de su poesía. Qué interesante, ¿verdad? Esto es como el cuerpo mismo, ¿verdad? También la poesía ayuda a eso, a la expresión, no solamente oral, sino también corporal, porque una palabra la puedes decir con un gesto, ¿verdad? A veces un gesto es más que las propias palabras, ¿verdad? Porque a veces el mismo cuerpo te puede traicionar o el mismo cuerpo te puede hacer entender mejor aquella palabra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿cuántas cosas, ¿verdad? Nos brinda, ¿verdad? Pues cuánta oportunidad de enseñar nos brinda la poesía. La poesía es perfectamente un recurso pedagógico para poder desarrollar diferentes temas con las niñas y los niños. Así que vamos a escuchar de parte de los entrevistados, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones nos dan para poder inspirar o para poder enseñar poesía con las niñas y los niños? Vamos a escucharles. ¿Qué pueden hacer los maestros? En este caso, yo recomendaría que realicen por lo menos 1 o 2 encuentros cada 15 días con talleres literarios. Reunir a los estudiantes y enseñarles por lo menos las estructuras, juegos de palabras, figuras de repetición, para que esto los estimule a ellos a tener esos recursos literarios en sus escritos. Porque muchas veces se confunden
en pensamientos, escribimos nuestros sentimientos, pero no tienen ningún recurso literario y caen en pensamiento nada más. Entonces es muy importante enriquecer lo que escribimos por medio de estos recursos. Y lo otro también que es muy, muy importante, yo creo que lo principal, promover la inspiración en ello a través de lecturas, de libros de poesía. Se podrían recomendar, por ejemplo, los de Pablo Antonio Cuadra, los de Rubén Darío, José Coronel Urtecho. Hay muchísimos escritores nacionales de los cuales los chicos pueden inspirarse para crear sus poemas, buscando su propia originalidad. Lo que yo recomiendo para hacer a que se escriba poesía es pues leer. La lectura es el primer insumo de la mano de la experiencia para poder escribir poesía. Obviamente que observar tu entorno, reflexionar, meditar sobre todo lo que acontece a tu alrededor, te permite interiorizar la esencia y el espíritu de las cosas para posteriormente traducirlo en versos y hacer poesía. Muy bien, muchas gracias. Y yo agregaría también que poesía también es declamarle una poesía, hacer poesía a través de diferentes dibujos, porque la poesía la podés dibujar también. Hay niñas y niños que no saben leer y escribir, pero ¿cómo vos podés hacer? La vez pasada había que escribir un cuento y yo le dije a una niña, a un niño fue, que no podía leer todavía, o sea que era un proceso, era la lectura, para aprender a leer y para aprender a escribir. Entonces no podía escribir el cuento, entonces, ¿qué hice? Decirle que iba a hacer un cuento a través de dibujos. Y lo mismo puede ser con la poesía. Una poesía la podés construir con un collage. El collage pues puedes recortar de revistas, de cosas que ya no se usan, puedes recortar y puedes ir formando algo. Y a partir de eso puedes escribir una frase. Y ya eso es empezar a motivar para la poesía. Entonces, la vez pasada hicieron un collage y yo miré que un niño pues eh, recortó celulares. Dentro de la revista había celulares, celulares, celulares. Y entonces recortaba los celulares. Yo ahí lo dejé, ¿verdad? Que recortara los celulares y los iba pegando en una hoja. Ahora le dije, vas a hacer una poesía de eso, de los celulares. Bueno, y entonces puso, celular, celular, yo te he de saber usar. Entonces me parecía tan bonito eso, ¿verdad? Que surge de las niñas y los niños que vos le digas ahora que esto tan bonito que lo hiciste merece una poesía. Entonces a partir de esos recortes, a partir de un dibujo, puedes expresar, puedes trabajar las emociones y las emociones, cómo las podemos transformar y a partir de ahí sale una linda poesía. Eso en base a mi experiencia, ¿verdad? Que yo he estado en talleres de psicodrama, en formaciones de teatro espontáneo, en formaciones constantes, ¿verdad? Que me han enseñado, que he tenido, ¿verdad? Como ese regalo de la vida de poder socializarme con personas que trabajan la poesía desde las emociones. Esto me ha permitido desarrollarme a mí como persona y también poder compartir con las niñas y los niños un trabajo bonito, ¿verdad? Sobre el tema de la poesía, ¿verdad? Entonces, yo me quiero despedir con un poema porque también leerles poemas a las niñas y los niños es interesante. Y no solamente la palabra bonita que dice ahí, sino también el trasfondo, los contextos. Son como, los poemas son como el espejo de la propia realidad. Y de una forma bonita, ¿verdad? Estás viendo la vida y le podés verla desde otro ángulo, ¿verdad? Y poder desarrollarlo, poder enfrentarla desde otro punto de vista, la vida misma. Y bueno, vamos a leer un poema porque a mí me encantan estos poemas. Bueno, me encantan los de Rubén Darío, me encantan los de muchas personas de mi entorno, de las que me he socializado, pero también uno de los poemas que yo leo bastante es a Miguel Hernández. ¿Será que es familia mía? No. Bueno, es porque realmente me gusta y es un poeta de la generación
del 27, ¿verdad? Que se preocupa también de lo que él siente, de lo que él mira interesante para la vida. Y él habla de la boca, entonces tan importante que es la palabra. Y entonces por eso me llamó la atención para dejarle este poema de final, ¿verdad? Para que nos inspiremos. Se llama La boca, de Miguel Hernández, un poeta de la generación del 27, que lo escribió en un contexto político, social. Y dice: boca que arrastra mi boca, boca que me has arrastrado, boca que vienes de lejos a iluminarme de rayos, alba que das a mis noches, un resplandor rojo y blanco, boca poblada de bocas, pájaro lleno de pájaros, canción que vuelve las alas hacia arriba y hacia abajo, muerte reducida a besos, a sed de morir despacio, das a la grama sangrante 2 fulgidos aletazos, el labio de arriba, el cielo y la tierra, el otro labio, beso que rueda en la sombra, beso que viene rodando desde el primer cementerio hasta los últimos astros, astro que tiene tu boca enmudecido y cerrado, hasta que un roce celeste hace que vibren sus párpados, beso que va a un porvenir de muchachas y muchachos que no dejarán desiertos ni las calles ni los campos. Cuánta boca enterrada, sin boca desenterramos, beso en tu boca, por ellos brindo en tu boca, por tantos que cayeron sobre el vino de los amorosos vasos. Hoy son recuerdos, 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 besos distantes y amargos. Hundo en tu boca mi vida, oigo rumores de espacios y el infinito parece que sobre mí se ha volcado. He de volverte a besar, he de volver. Hundo, caigo, mientras descienden los siglos hacia los hondos barrancos como una febril nevada de besos enamorados. Boca que desenterraste el amanecer más claro, con tu lengua, 3 palabras, 3 juegos has heredado, vida, muerte, amor, ahí quedan escritos sobre tus labios. Ay, qué poema más emocionante. Bueno, para mí, ¿verdad? Espero que haya logrado analizar este poema quienes nos están escuchando, y es que para mí Miguel Hernández con este poema me dice que la palabra es importante, que la palabra es interesante, que un gesto, ¿verdad? Con la boca, con el cuerpo, te dice mucho, ¿verdad? Y que muchas veces ha muerto gente por la palabra, por lo que dice. Y esto pues me duele, porque es a través de la palabra que nos podemos entender. Y yo espero que las maestras, los maestros, quienes estamos educando a las niñas y los niños, enseñemos la palabra. Muchas gracias, nos despedimos hasta el próximo programa. Corran, brinquen, salten, vamos a empezar. La maestra Luna, vamos a escuchar. Hemos presentado La Maestra Luna. Todas las estrellas pueden aprender y los grandes cambios ya los van a ver. Educar para cambiar. Cambiar para educar. Un programa radial sobre temas relacionados con la educación. La 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 la. La 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 la.